comenzar, damos gracias a Dios que podemos estar aquí en el templo para adorar y bendecir el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Le voy a pedir que cierren sus ojos. Vamos a orar para comenzar este servicio. Padre, te damos gracias. Gracias por la oportunidad que tenemos de venir aquí a congregarnos, Señor, a tener comunión contigo, con tu Espíritu, los unos con los otros, Señor. Gracias porque tú nos has dado este lugar, Señor, que podemos venir y adorar tu nombre, exaltarte, Señor, por tu misericordia, por tu gracia, por tus maravillas. Señor, te pedimos, Señor, que tú que eres el invitado especial, Señor. Esta tarde, Señor, tú viniste nuestras vidas a través de tu palabra, pero que también tú, Señor, recibas a través de nuestra alabanza y nuestra adoración como olor fragante, sacrificio de alabanza, Señor, para ti. Gracias, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Vamos a alabar al Señor. Me das, en ti estoy firme, en ti estoy firme. Tu amor vence el temor, en ti somos libres. Tu amor vence el temor, en ti somos libres. Tu amor vence el temor, en ti somos libres. La vergüenza no tiene lugar, las mentiras no me atraparán. Sin miedo mi pasado dejo atrás, en ti estoy firme, en ti estoy firme. Tu amor vence el temor, en ti somos libres. Tu amor vence el temor, en ti somos libres. Tu amor
Así es, Señor. En ti nada más somos libres. Nada más en este mundo nos puede salvar, sino que tú, tu Hijo, Señor, y el sacrificio en la cruz, Padre. Y gracias por eso. Con señales de ese Dios, el Espíritu Santo, su presencia cayó, con poder de lo alto. Espíritu de Dios, como lluvia ven, con tu eterno amor, tú inundas mi ser. Espíritu de Dios, arde en mi interior, solo a ti clamaré, solo a ti clamaré. Al venir ante tus pies, tu amor me revelas. Puedo ver tu corazón, contemplar tu grandeza. Espíritu de Dios, como lluvia ven, con tu eterno amor, tú inundas mi ser. Espíritu de Dios, arde en mi interior, solo a ti clamaré, solo a ti clamaré. Solo a ti clamaré, Jesús. Espíritu
solo a ti clamaré. Solo a ti clamaré. Yo vaya y allí venga, dile que lo centralice un poquito más, que esto quede un poquito más permeable, un poquito. Así como se mueve bien. Sí, un poquito más. Pero aquí hay que hacerlo así, mira. Con mucho cuidado. Dile a ella es más alta que tú. Aleluya. Mil historias he escuchado de quien creen que eres tú, pero yo ya escuché el susurro de tu voz en mi interior y me dices que me amas y que sola no estoy. Eres mi buen Padre, ese eres tú, ese eres tú, ese eres tú, y yo tu amado soy. Ese soy yo, ese soy yo, ese soy yo. He visto tantos buscando respuestas alrededor, pero sé que buscan lo que solo tu amor provee. Tú conoces mi necesidad antes de poderla expresar. Eres mi buen Padre, ese eres tú, ese eres tú, ese eres tú, y yo tu amada soy. Esa soy yo, esa soy yo, esa soy yo. Eres perfecto en todo tu obrar, eres perfecto en todo tu obrar, eres perfecto en todo tu obrar hacia mí. Eres perfecto en todo tu obrar, eres perfecto en todo tu obrar, eres perfecto en todo tu obrar hacia mí. Oh, tu amor tan innegable, apenas puedo hablar, y tu paz tan inexplicable, apenas puedo pensar, y me llamas profundo en ti, tú me llamas profundo en ti, tú me llamas profundo en ti, en tu amor.
Señor. Perfecto, único, Señor. Tú sabes todo lo que está en nuestra vida, todo lo que estamos pasando, todo lo que estamos viviendo, Padre. Pero tú lo haces todo para bien, tú obras para bien en nuestra vida, Señor. Te damos gracias por eso. Te damos gracias que te tenemos en nuestra vida, que podemos tener una relación contigo. Y gracias, Señor, que podemos venir ante ti y adorarte y recibir tu palabra. Pedimos ahora que nos llenes de tu Espíritu, que nos hable y que te revele, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Aleluya. Damos gracias a Dios, porque Él es bueno y para siempre su misericordia. Esta mañana le voy a pedir que abra su Biblia en el Evangelio de Marcos. El Evangelio según Marcos, en el capítulo 2. Para los que no saben, nosotros aquí en Calvary, uno de los distintivos que tenemos es que enseñamos la palabra verso por verso, capítulo por capítulo y libro por libro. Y estamos estudiando el Evangelio según Mateo. Y pueden accesar los estudios desde el comienzo. Pueden ir a la página de YouTube, pueden ir a la página de Facebook y ahí están pues todos los estudios. Si quieren accesar a alguno en particular, ya más adelante cuando tengamos una página de web, pues estaremos poniendo los estudios. Dice el capítulo 2, versículo 23. Aconteció que al pasar él, o sea Jesús, por los sembrados un día de reposo, sus discípulos, andando, comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron: mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito o lo que no es permitido? Pero él, hablando de Jesús, le dijo: nunca leíste lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y los que con él estaban, cómo entró en la casa de Dios, siendo Abiatar sumo sacerdote, y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban. También les dijo: el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque tu palabra es verdad, Señor, y en tu palabra hay vida. Tu palabra es vida y es poderosa, Señor, más que espada de doble filo, que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, Señor. Y eso es lo que te pedimos en esta mañana, que tu palabra
pueda penetrar nuestros corazones. Y Señor, si nosotros hemos estado viviendo en religión, en tradiciones, en costumbres de hombres, Señor, que tú ahí, por la verdad de tu palabra, puedas cortar y arrancar de raíz, Señor, eso, e implantar tu verdad para que seamos libres, Señor, libres una vez y para siempre. Señor, nos abrimos a lo que tu Espíritu quiere enseñarnos en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Bien. La semana pasada estuvimos viendo o estudiando en el Evangelio según Marcos cómo Jesús estaba instituyendo su reino. Y estuvimos hablando de que Jesús estaba trayendo algo nuevo, algo diferente a lo que estaba ya establecido. O sea, los judíos estaban en el antiguo pacto, en el pacto mosaico, y estaban viviendo en la ley, y ahora Jesús venía a instituir la gracia, el nuevo pacto en él. Y este evento se dio mientras Jesús estaba en casa de Leví, comiendo y bebiendo con pecadores. Y allí pues rápido los escribas y los fariseos y más tarde los discípulos de Juan se incomodaron, se sintieron confundidos porque el maestro, el Mesías, comía y bebía con los pecadores. Recuérdense que la fama de Jesús se había difundido por toda Galilea y por toda Capernaum. La gente había escuchado cómo Jesús había libertado un demonio con su autoridad y con su palabra. La gente había escuchado cómo Jesús había sanado a la suegra de Pedro, a quien con un toque, un simple toque, la fiebre le dejó. La gente había escuchado cómo Jesús había sanado a un leproso, que hacía más de 400 años que no se escuchaba que alguien fuera sano de la lepra. Y el Señor Jesús, con su toque, con un toque de misericordia, con un toque de gracia y con su palabra, limpió a este hombre. La gente escuchó cómo Jesús limpió y sanó a un paralítico, a quien le perdonó sus pecados y lo sanó de su parálisis. Y esto es bien importante que lo mencionemos, porque aquí hubieron dos milagros: la limpieza de sus pecados, la limpieza de su corazón, el perdón de pecados y la sanidad de la parálisis. Así que toda esta fama se había difundido por toda Galilea y por toda Capernaum, de modo que ya la gente, la muchedumbre seguía a Jesús. Y ahora pues estaba con un cobrador de impuestos, un publicano, a quien le dijo: sígueme, deja tu pasada manera de vivir, que yo tengo algo mejor que ofrecerte. Y le transformó para que pudiese llegar también a los amigos de él, para que pudiese llegar a todos aquellos enfermos, a todos aquellos pecadores, a todos aquellos que habían sido rechazados por la misma religión, por los mismos judíos, por los mismos fariseos, escribas, que pensaban que ellos estaban limpios y sin pecado,
a diferencia de estos hombres. Aquellos hombres rechazados que necesitaban un médico, un salvador. Y qué gloriosa esperanza que Jesús se identificó con todos ellos, no importando quiénes eran, ni qué habían hecho, o cuán perdido estaban. Tanto para Leví como para sus amigos, aquel día era un día de un nuevo comienzo. Y hoy es un día nuevo. Hoy es un nuevo comienzo. Una nueva semana. Y Jesús, ¿sabe? Se puede identificar con nosotros. Y viene a nosotros ofreciéndonos lo mismo que le ofreció a aquellos hombres. Un nuevo comienzo. Un nuevo comenzar fresco. Completamente restaurados en Él. Y la pregunta que yo le hago en esta mañana es: ¿está usted dispuesto para este nuevo comenzar? ¿Está usted dispuesto para este nuevo comienzo? ¿Está usted cansado de lo mismo en esta vida? De estar viviendo sin propósito y sin significado, no sabiendo hacia dónde va. Tal vez usted pensó que las cosas materiales le traerían satisfacción, o que esa relación le daría lo que usted estaba buscando, que al llegar a la cima del monte en el aspecto profesional, ese vacío que usted tenía en su corazón sería lleno, pero no es así. Y no fue así. Nosotros nacemos con este vacío en nuestro corazón que solo una persona puede llenar, y se llama Jesús. Y déjeme decirle, amigo y hermano que me escuchan, que hoy es un nuevo día, una nueva oportunidad para comenzar de nuevo con Jesús, que no es tarde, y que ese espacio vacío que usted tiene en su corazón, quien único lo puede llenar es Jesús, para que Él traiga propósito y significado a su vida. La Biblia dice que Dios se hizo carne y que habitó entre nosotros, Jesús, para salvarnos y rescatarnos de nuestros pecados, para transformarnos y darnos un propósito hermoso, su propósito, su eternidad. Y esto fue lo que hizo Jesús con Leví. Le llamó y le dijo: sígueme, hoy es un día nuevo para ti, hoy es un nuevo comienzo, ya no serás más un publicano, ahora vas a ser un discípulo, un apóstol. Y le cambió el nombre por el de Mateo, que significa regalo de Dios. Y este escribió el Evangelio según Mateo. No obstante, siempre hay y siempre habrán personas que se aferran a su religión, que se aferran a sus tradiciones, y que no pueden ver lo que Dios está haciendo. No pueden ver a Jesús haciendo cosas nuevas, cambiando y transformando, y lo único que pueden hacer es criticar y murmurar y recriminar, como hicieron estos hombres con Jesús. Ellos no querían creer el mensaje que Dios había dado a través de sus profetas. No habían querido escuchar el mensaje que Juan el Bautista había traído como precursor del Mesías. No habían abierto sus corazones a la palabra profética sobre el Mesías, y solo podían ver su religión, sus tradiciones. Y sabe, hay tradiciones que son muy buenas, pero hay tradiciones que lo que hacen es cegarnos. Hay tradiciones que lo que hacen es entorpecer el mover de Dios en nuestra vida, el mover del Espíritu en nuestra vida. Y tenemos que echar esas tradiciones a un lado, y tenemos que abrirnos a lo que Dios quiere hacer. No podemos encajonar a Dios
de una manera porque así ha sido siempre. Dice la Escritura que donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Pero estos hombres no tenían libertad. Eso pasa hoy en día. Muchos están tan arraigados a la religión, caminan ciegos pensando que su religión los va a salvar. Y lamentablemente el único que puede salvar es Jesús. Él es el único. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Y nadie va al Padre si no es a través de Jesús. Jesús dijo, yo soy la puerta por donde tienen que entrar. Si usted quiere ir al cielo, tiene que ser a través de Jesús. De lo contrario no va a poder entrar al cielo. Hoy vamos a estar viendo un aspecto bien importante y es el aspecto del día de reposo. Hoy vamos a estar estudiando que Jesús es Señor del día de reposo. Y como Señor del día de reposo, Él ha preparado una bendición para nosotros de antemano. Un reposo, un descanso. Pero muchos han dejado de alcanzar esta bendición por estar encerrados en su religión y su tradición. Y antes de entrar de lleno, yo quiero que ustedes vean un poquito del trasfondo. O sea, en lo que hemos estado estudiando en el capítulo 2, Jesús le tuvo que decir a los escribas y a los fariseos las razones por las cuales Él estaba en medio de ellos. Y la primera era de que Él era el médico, el doctor, que Él había venido a sanar a los enfermos, que los sanos no necesitan un médico. Si usted está sano no necesita un médico. El que necesita un médico es el que está enfermo. Que Él no había venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Así que Jesús viene a nuestras vidas como Salvador, como el Salvador. En comparación con un doctor, viene de nuestra necesidad, hace un diagnóstico perfecto y provee una cura y una cura final. La Biblia dice que el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por sus llagas fuimos todos curados. Así que Jesús tuvo que enseñarle a los escribas y a los fariseos, mira, esta es la razón por la que yo vine. Yo no vine a llamar a los que están bien, yo no vine a llamar a los que son justos. Los que están bien y los que están justos. Y los que son justos están bien y ya tienen el camino por donde deben estar. Pero estos son los que yo vine a llamar. Porque yo vine a buscar lo que se ha perdido. Y es que la religión ha separado, ha aislado al hombre de Dios. La religión ha venido a matar la comunión que Dios quiere tener con el hombre. Porque no es lo que tú y yo podamos hacer para alcanzar y llegar hasta donde está Dios. Es lo que Dios ya hizo por ti, por mí, que Él vino y tomó forma de hombre. Así que Jesús le tuvo que recordar, oye, yo soy el médico, yo soy el doctor. Luego le tuvo que recordar, oye, yo soy el esposo. Ustedes por más de 500, 600 años, tal vez muchos más, han vivido en adulterio espiritual. Ustedes se supone que se hayan casado conmigo, porque yo soy su esposo, según lo dice la Escritura. Pero ¿sabe qué? Ustedes se fueron tras la idolatría. Y Jesús le tuvo que
recordar a ellos que él era el esposo, en el versículo 18 y en el 20. Que él había venido a traer el espíritu de gozo, no de luto. Que él disfrutaba de la compañía, que él aceptaba invitaciones, que jugaba con los niños, que iba a reuniones sociales. Por eso muchos de ellos no podían entender la mente de nuestro Señor, porque nuestro Señor hacía cosas que para ellos no estaban bien según su religión. Inclusive, cuando vinieron donde el Señor, le dijeron, no, porque nosotros ayunamos y ustedes no ayunan. Espérate, si la ley es clara, Dios le había dicho a Moisés que una vez al año, el día de la expiación. Pero para ellos esto no era suficiente. No, esto lo vamos a hacer 2 veces en semana, los lunes y los jueves. O sea, sacaron completamente de contexto la ley, la palabra, y eso ocurre hoy en día. Mucha gente saca de contexto lo que dice la Escritura para imponer cargas sobre las personas. Y qué triste, ¿verdad? Porque muchos piensan, wow, si eso es ser cristiano, está bien difícil, man. Está bien difícil. Y está bien aburrido también. Porque le quieren imponer unos reglamentos que no tienen fundamento bíblico. Así que gracias al legalismo de estos hombres, de estos escribas y fariseos, la religión judía vino a ser una carga difícil de llevar para la gente. Por eso Jesús tuvo que decirle a la gente, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. O sea, ellos pensaban que Jesús venía con toda la burundanga de los judíos y ellos decían, wow, man, tú sabes. Así que Jesús lo que le estaba indicando era que Él vino a dar vida, no a un funeral. Y tercero, Jesús le refiere la parábola del vestido nuevo y de la obra nueva. Antes de entrar ahí, o sea, Jesús como el esposo lo que quiere tener es una relación íntima con usted y conmigo. Una relación, no es que me gusta, no es que me siento bien, no, es que quiero tener una relación íntima donde haya un compromiso, donde usted y yo entremos en un compromiso y podamos ser fieles. Y eso fue lo que vino a establecer nuestro Señor Jesús. Él vino a sanar como médico, como esposo. Él vino a restablecer una relación que estaba rota. Y ahora, a través de estas dos parábolas, en el versículo 21 y 23, le dice, oye, tú no puedes coger un vestido nuevo, cortarlo y ponerlo como parcho en un vestido viejo, porque lo que vas a hacer es que vas a dañar el vestido viejo. Cuando lo metas a lavar, este se va a desgarrar o se va a encoger y va a desgarrar el viejo y la rotura va a ser más grande. Además de que no va a haber una armonía. Y básicamente eso era lo que le estaba diciendo Jesús, que Él había venido a introducir algo nuevo, la vida del Espíritu, no a ponerle un parcho a la ley. Jesús estableció el nuevo pacto, un nuevo pacto en su sangre. El viejo pacto decía que el sumo sacerdote era el único que podía entrar ante la presencia de Dios. Ahora el nuevo pacto dice que todos los que le han recibido
les ha dado potestad de ser llamados hijos de Dios. Y todos nosotros, los que le hemos recibido y hemos sido transformados, pues tenemos el acceso directo al trono de la gracia. En cualquier momento, en cualquier lugar y a cualquier hora. Así que ahora Dios no iba a escribir la ley en 2 tablas, iba a escribir la ley en los corazones humanos. Y con su presencia y revestimiento del Espíritu Santo nos da la capacidad y la habilidad para cumplir con la ley. Así que la ley terminó para nosotros en la cruz del Calvario con el sacrificio perfecto ofrecido una vez y para siempre por los pecados del mundo. Y como le dije la vez pasada, el Antiguo Testamento es la sombra de lo que estaba por venir. Todos los libros del Antiguo Testamento hablan de Jesús. Y la ley lo único que nos hace es mostrarnos cuán mal estamos. No puede curarnos, no puede limpiarnos, no puede arreglar nada. Solo Jesús puede hacerlo. Y Él vino a introducir un nuevo orden. La ley fue dada por Moisés y la gracia y la verdad vino por nuestro Señor Jesucristo. No es posible poner el vino nuevo de la gracia en la forma de la ley, porque una cosa anula la otra. ¿Por qué abrazar una sombra cuando puedo abrazar la realidad por venir? Y Jesús eso fue lo que vino a traer. Y a decirle a estos judíos. Y en especial se lo dijo a Nicodemo allá en Juan capítulo 3. Le dijo, Nicodemo, si no naces de nuevo no puedes entrar en el reino de los cielos. No hay nadie que no nazca de nuevo. Y para muchas personas esto es bien difícil porque han sido criados, han sido dirigidos por años en una religión fatula, en una religión que no tiene significado, en una religión que no llena el vacío del corazón. Y entonces no solo los mantiene esclavos, porque los mantiene esclavos del pecado, y los mantiene esclavos a no solo la religión, sino las tradiciones de esa religión. Y en este pasaje que nosotros leímos, del versículo 23 al versículo 28, trata precisamente de cómo la religión y las tradiciones pueden echar a perder de perspectiva la bendición que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y yo quiero que veamos 3 aspectos bien importantes que nos van a ayudar a tener la perspectiva bíblica acerca de lo que es el día de reposo, según Jesús, según el reino de Dios, según su palabra, no según la religión, no según las tradiciones de estos judíos. Y esta bendición nos va a ayudar a vivir en comunión con Jesús, disfrutando de sus bendiciones y sabiendo que Él es Señor del día de reposo. La primera es que hay que tener cuidado con lo que es el legalismo. Dice en el versículo 23, aconteció que al pasar por él por los sembrados un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron, mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Así que nuevamente estamos viendo aquí a los fariseos y a los escribas acusando a Jesús y a sus discípulos de estar violando el día de reposo. ¿Por qué están haciendo lo que no es permitido hacer en el sábado o en el día de reposo? Y esto es un asunto serio, porque si Jesús estaba pecando por violar la ley, entonces Él no puede ser nuestro Salvador.
Pero la Escritura es clara y nos dice que Jesús no cometió ningún pecado, que vivió una vida recta, intachable, sin mancha, sin pecado, y que cumplió con la ley, que no la quebrantó. Él mismo dijo: yo no he venido a romper la ley, sino a cumplirla. Así que una de las promesas más hermosas en la palabra de Dios tiene que ver con el reposo, con el descanso. Dios había establecido el día de reposo, el día de descanso, para que el hombre, después de trabajar 6 días, al 7º día reposara de sus labores y meditara en el Señor. Inclusive, cuando vemos el recuento de la creación, en Génesis capítulo 1, vemos que Dios trabajó 6 días, y el 7º día dice que descansó y lo santificó, que es sagrado. Así que el día de reposo era para que ese día la gente pudiera tener comunión con Dios, pudiera llenarse de fuerza, pudiera refrescarse y meditar en la perspectiva de la eternidad, pudiera reposar, pudiera meditar en el propósito de Dios con su vida y no solo estar afanado con el trabajo. Y un ejemplo de esto es el pueblo de Israel. Dios lo había sacado y libertado de Egipto, de la esclavitud, para que tuviera reposo y descanso, pero muchos de ellos siguieron con su mente en Egipto. A pesar de que Dios había instituido esto en la ley, los israelitas no lo entendieron y ni lo obedecieron. Porque parte de este reposo también tiene que ver con que ellas le dieran reposo a la tierra. Después de 6 años de estarla labrando, al 7º día ellos la debían dejar descansar, pero no fue así. Por 490 años no la dejaron descansar. Y luego el Señor lo tuvo que llevar cautivo a Babilonia por 70 años para poder dejar descansar la tierra. Y es que esto nos habla de que no podemos seguir con nuestro estilo de vida pecaminoso, porque tarde que temprano el pecado nos va a alcanzar y nos va a pasar la factura. Y tal vez habremos cruzado una línea que jamás debimos haber cruzado. Así que Egipto es tipo del mundo. Dios había libertado al pueblo de Israel de Egipto, y Dios nos ha libertado del mundo, de su viciosa manera de vivir, pero algunos todavía tienen en sus mentes y en su corazón el mundo. Y el apóstol Juan nos dice en 1 de Juan, capítulo 2, versículo 15 al 17, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Así que los israelitas habían salido de Egipto físicamente, pero mentalmente no. Ellos continuaban en Egipto. Y esto causó que fueran incrédulos y no creyeran lo que Dios había prometido que haría con ellos. No creyeron la promesa hecha a Abraham. Dios le había prometido a Abraham que había de darle una tierra, que haría de él una nación grande para bendecirlo, para bendecir a toda la humanidad y a todos los pueblos, que Dios lo había escogido con ese propósito y que lo llevaría a la tierra que fluye leche y miel. Pero dice la Biblia que a causa de la incredulidad y la dureza de corazón no entraron a poseer la tierra prometida. Imagínense, de casi 2 millones de personas que salieron de Egipto, solo 2 personas con su familia fueron los que entraron, y la nueva generación que había crecido. La vieja generación que había salido de Egipto no entraron. La nueva generación sí entró, y Caleb y Josué
juntamente con su familia. En Hebreos nos habla de eso un poquito. Dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación, o sea, la generación que salió de Egipto, y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Que hoy muchos se han olvidado de esto, pensando que el día de reposo es el día para irse a la playa, de camping, hacer compras, irse al partido deportivo sin sacar tiempo para tener comunión con Dios. Y no es que estas cosas sean malas, es cuando nuestra perspectiva no es la correcta. Y los discípulos, cuando estaban arrancando estas espigas para comérselas, no estaban haciendo nada ilegal, porque no era para ellos negociar, era para su consumo propio. Y en la ley en Deuteronomio 23:25 habla y provee para eso. Dice, cuando entrares en la mies de tu prójimo, podrás cortar espigas con tu mano, mas no aplicarás la hoz a la mies de tu prójimo. O sea, dando a entender que esto no era ilegal. De acuerdo con la ley, esto era perfectamente legal, que usted vaya y camine por los sembrados de su vecino, que vaya y arranque y se coma un mango, una guayaba, un guineo, etcétera, mientras usted no llene un saco, mientras usted no llene una canasta. Espérate, que déjame llevarme todos estos mangos, que voy a ver. No, usted puede arrancar. Según la ley, usted podía arrancar algo y comer. Y el propósito de esta ley era que cualquier persona pobre, que estuviera viajando o un largo viaje, tuviera la facilidad y el medio para comer. Esto servía como un tipo de sistema de ayuda pública a los necesitados, para asegurar que nadie pasara hambre. Lamentablemente eso no ocurre hoy en día. Usted va y trata de coger un mango de una finca privada y tal vez lo que le soplan es un tiro por un mango. Así que la ley, ellos no habían violado la ley. De hecho, la ley le prohibía a los granjeros cosechar el 100% de su siembra. A ellos les era requerido que dejaran todo el borde de afuera del terreno sin tocar, para que proveyera a la gente necesitada. Así que en ese día en particular los discípulos estaban tomándose una pequeña merienda. ¿Ven? Así que tenían hambre, comenzaron a arrancar la espina, a frotarla, a comerse el grano, pero ellos no estaban robándose nada. Esto era perfectamente legal. Así que estos hombres, en el día de reposo, estaban siguiendo a Jesús solamente para ver cómo lo podían coger con las manos en la masa, como digo yo. Y Moisés, Éxodo 20:10 habla del día de reposo y habló de que no se debía trabajar, pero no especificó qué cosas no se podían hacer y qué cosas se podían hacer. Lo único dice es que no se podía trabajar. Así que esta gente, cuando vieron eso, ellos rápido elaboraron todo un comentario, el Mishnah, en donde tenían 39 cosas que prohibían hacer en el día de reposo.
no puedes hacer esto, tú no puedes hacer lo otro, tú no puedes aquí, tú no puedes caminar tanto. Solo podía caminar 200 codos. Tú no puedes escupir porque estás sembrando. O tú no puedes prender la hornilla porque estás trabajando. Y es lamentable porque hoy en día usted todavía va a Israel y todavía ellos están con esa tradición y esa religión. Y hay que orar por Israel, porque ellos todavía están, miren, con las gringolas puestas. Y muchos de ellos no reconocen que Jesús vino hace 2000 años atrás. Así que es importante que podamos diferenciar entre lo que es simplemente una tradición, una regla del hombre y lo que dice realmente la Escritura, la palabra. Estos fariseos estaban bien confundidos, a tal grado que en el próximo capítulo usted ve que hasta quieren matar a Jesús. Así que dígame si esa religión está bien, si esas tradiciones son buenas, que las debemos mantener. No, en absoluto no. Pablo perseguía a los cristianos pensando que estaban honrando a Dios. Y Jesús le dijo, ¿por qué me persigue? Lo tiró del caballo. Muchos hoy en día no entienden el valor, la bendición del día de reposo. Y yo no le estoy diciendo, mire, usted tiene que venir el domingo porque este es el día de reposo. Sí, mire, Jesucristo resucitó el día domingo y nosotros celebramos eso, la resurrección de Cristo. Por eso es que nos reunimos los domingos. Por eso es que para nosotros el día de reposo, los cristianos, es el domingo, porque Jesucristo resucitó. Pero ¿saben qué? En realidad el día de reposo es un día que usted pueda sacar. Si usted no puede el domingo, porque ese domingo está trabajando lamentablemente y tiene que coger los lunes, pues. Pero que usted pueda sacar ese tiempo para tener comunión con Dios. Y déjeme explicarle esto o ilustrarle esto de una manera más sencilla. Cada fábrica de autos le incluye a cada auto un manual para que usted sepa cómo mantener ese vehículo adecuadamente. Ese manual le dice todas las cosas de ese vehículo y el mantenimiento que el manufacturero, o sea, el fabricante, el que hizo el carro, dice que hay que darle a ese vehículo, ese mantenimiento. Muchos de los carros, pues hay que darle mantenimiento, cambio de aceite y filtro cada 3.000 millas. Ahora los carros nuevos creo que son como 5.000 o 7.000 millas, algo así. Ahora, si es un carro caro como un Porsche o un Ferrari, pues ya eso es diferente. Pero usted no puede correr como usted le dé la gana, pero eventualmente usted es el que va a sufrir las consecuencias. Dios nos diseñó con un manual para que supiéramos cuáles son las especificaciones del fabricante, o sea, del creador, de Dios, de cómo correr el matrimonio, de cómo vivir para Él, de cómo criar a nuestros hijos, de cómo llevar el hogar, el trabajo, la iglesia. Lo que pasa es que aquí en Estados Unidos, lamentablemente, y tal vez en muchos otros lugares, es trabajo, 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 y no saben que la mayoría de los casos de derrame y de ataques al corazón es por estar trabajando como degenerados y no querer descansar. Así que Dios dijo, te quiero dar un día de reposo, de descanso, para que puedas descansar del trabajo. Y lo más importante, porque quiero hablarte, quiero relacionarme contigo, quiero tener comunión contigo, darte la perspectiva de la eternidad. Nosotros tenemos la perspectiva terrenal, pero Él desea recordarnos por qué estamos aquí y hacia dónde Él nos quiere llevar. El verdadero propósito de esta vida. Y lo interesante es que quien dio el día de reposo fue el mismo Señor Jesucristo.
Jesús creó el día de reposo para relacionarse con Israel. El sábado significa, en hebreo, descanso, reposo, para conmemorar el trabajo de la obra de Dios en la creación. Así que el día de reposo era un día para que todos los hombres cesaran de sus labores y se dieran ellos a recordar al Señor. No obstante, los fariseos cambiaron el día de reposo en algo que no era para lo que Dios lo había diseñado. Para los fariseos no era suficiente lo que decía la ley, de modo que le diseñaron todo este andamiaje de este comentario de 39 categorías, aclarando, tratando de ayudar a Dios, porque Dios no había sido claro. Ya usted sabe, transformaron un día de reposo de un día de bendición a un día de esclavitud. Ellos eran unos legalistas. Y sabes que tenemos que tener mucho cuidado con el legalismo, porque si nosotros nos convertimos en legalistas o nos metemos bajo el legalismo, lo que va a pasar es que vamos a perder la bendición de lo que Dios ha establecido para nosotros. Cuando usted le añade o eleva las tradiciones, la religión, las reglas de hombre a la autoridad de las Escrituras, eso es legalismo. Y eso es lo que vimos aquí. Y hay que tener cuidado cuando le digan a usted, oh, tienes que hacer esto o lo otro, y no está en la Biblia. O tienes que leerte este libro para entender la Biblia. Los comentarios son buenos, pero usted no puede suplantar la palabra por un comentario, ni mucho menos decir que es necesario utilizar el comentario para entender la palabra. El mejor comentario que usted pueda tener es la unción del Espíritu Santo, que le enseña la verdad. Jesús nos dijo que el Espíritu nos guiaría ¿a qué? A toda verdad. Nunca me olvido de cómo a mí me expulsaron de una iglesia por ir en short, en pantalones cortos. Como en otro lugar no me quisieron dejar enseñar la palabra porque no tenía corbata. Tradiciones de hombre, pero hay que tener mucho cuidado, hay que tener mucho cuidado. Así que el segundo aspecto importante que tenemos que ver con relación al día de reposo y a la bendición que Dios nos quiere dar a través del día de reposo para nuestra vida es que la necesidad humana va por encima de la ley. Mire lo que le dice Jesús a estos fariseos. Pero él les dijo, ¿nunca leísteis lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre? O sea, me encanta Jesús porque le dijo, ustedes son los doctores de la ley, ¿verdad? Pero ustedes no han leído lo que dice la palabra, parece. Él y los que estaban con él, cómo entró en la casa de Dios siendo Abiatar sumo sacerdote y comió los panes de la preposición, de los cuales no es lícito, o sea, es prohibido comer sino a los sacerdotes, y aún los dio a los que con él estaban. O sea, la ley decía que esos panes solo los sacerdotes. Perdón. Y es interesante porque este relato usted lo puede encontrar en 1 Samuel capítulo 21, cuando David estaba huyendo de la presencia del rey Saúl. O sea, es interesante porque supuestamente esta era la gente estudiosa de la palabra, y Jesús en sus propias caras les dijo, mira, ustedes lo que son una partida de religiosos y de legalistas. Así que en esta historia, en 1 Samuel 21,
David está huyendo del rey Saúl, porque el rey Saúl estaba celoso de Saúl, y David le dice a Abimelech que estaba con ellos unos hombres y que estaban hambrientos, y Abimelech le dice, mira, que no tenía panes, que lo único que tenía eran los panes viejos de la preposición, que eran permitidos solamente para los sacerdotes. Así que al Jesús hablarle de esto a ellos, lo más seguro ellos pensaron, bueno, si David no recibió ningún tipo de condenación, esto está bien interesante. Así que el sacerdote Abimelech, había hecho lo correcto, mostró misericordia, le dio el pan a aquellos hombres hambrientos. Y la ley es importante obedecerla, pero cuando se trata de la necesidad humana, Jesús dio un ejemplo hermoso y profundo, que se encuentra en Mateo 22, 37, 40. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios. Y esto es cuando un escriba, un intérprete de la ley, que es lo que hoy conocemos como un abogado, le preguntó a Jesús que cuál era el mayor mandamiento de la ley. Y Jesús le dijo, bueno, pues amar al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y de toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Así que amar a Dios y a tu prójimo es básicamente toda la ley. El resto es comentario. Y Jesús lo que le estaba enseñando era algo sumamente importante, mucho más importante que mantener un ritual ceremonial. Le estaba diciendo, ¿sabes qué? Más importante que esa tradición, más importante que tu religión, es la gente. ¿Qué? Sí, la gente es más importante que cualquier ritual ceremonial. No podemos, la gente no puede estar viviendo. Eso es lícito, es permitido. No podemos estar en eso, porque nunca vamos a poder entender el principio de nuestro Señor Jesús, que es por amor. Imagínense si Jesús hubiese dicho, la cruz o la gloria. Esto me es permitido, la gloria. La cruz, bueno, yo puedo ir, pero ¿por quiénes? ¿Por estos que siempre están? No, pero dice la Escritura que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo. Así que fue por amor. Los escribas y fariseos habían transformado el día de reposo de un día de bendición, un día de esclavitud. Por eso más adelante Jesús sanó deliberadamente a un hombre para desafiarlo, porque, ¿sabes? Siempre es correcto hacer lo que es bueno y proveer para las necesidades del ser humano. Mire lo que dice el Antiguo Testamento, en Miqueas 6:8. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y ¿qué requiere de ti, Jehová? Solamente hacer justicia, amar misericordia y caminar humildemente con tu Dios. Así que, y en Oseas 6:6 dice, porque misericordia quiero y no sacrificio, conocimiento de Dios más que holocaustos. Así que el día de reposo fue diseñado por Dios para que la gente descansara, se acordaran de lo eterno. Y es un día de bendición para usted y es un día de bendición para mí. Es un día de descanso en el Señor. Así que hay que tener cuidado con el legalismo y la necesidad humana va por encima de la ley. Jesucristo está más preocupado por las necesidades suyas y mías que por lo que dice la ley. El día de reposo fue hecho por el hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Y esto es bien importante,
porque lo que está diciendo es que Él creó el día de reposo. ¿Para qué? Para que el hombre pudiera descansar. Y más aún que eso, Cristo mismo es más importante que la ley. El Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Así que Jesús es la autoridad final sobre la ley. Y es lo que dice en el versículo 28. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Jesús no abrogó la ley. Él es el creador de la ley del día de reposo. Jesús es el creador del universo. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que hay hecho fue creado. Él creó los cielos, la tierra, todas las cosas en 6 días y santificó el 7º día. Lo hizo para reposar y para descansar. Él en este pasaje afirmó su deidad. Cristo declaró, Jesús, que Él es Señor, que es mayor que el día de reposo. Por tanto, Él tiene derecho de ir por encima de las reglas hechas por los hombres y de las tradiciones. Cuando usted lee Éxodo 20 y Deuteronomio 5, después usted lo puede buscar, ahí podemos ver y realizar claramente las 2 razones principales por las que Jesús, Dios, hizo el día de reposo. Número 1, para descansar. Este era un día para cesar de las labores y reunirse con Dios y obtener la perspectiva eterna de la vida. Así que el Dios con el que ellos se reunían era Jesús. Segundo, para recordarles o para que ellos se recordaran de la liberación de Egipto por Dios, de su esclavitud. Y lo mismo es cierto hoy en día y verdadero para nosotros. El descanso en Jesús, lo que Él ha hecho, así como el día de reposo le vino a traer a Israel la oportunidad de celebrar la libertad y el descanso, Jesús provee la oportunidad para que nosotros podamos celebrar la libertad y el descanso de la libertad del mundo y del pecado. Este viene por medio de una relación personal. Él pagó lo que usted y yo no podemos pagar. El problema es que nosotros queremos añadirle nuestros propios esfuerzos. Ni siquiera en el mejor de sus días, déjeme decirle, ni en el mejor de sus días usted lo merece. Esto es por gracia y no por obra. Pero somos tan cretinos a veces que nos queremos acercar por nuestros propios esfuerzos. Y dice la Escritura que estos son como trapos de inmundicia delante de Él. Así que Dios, Jesús, creó los cielos y la tierra y creó el día de reposo. Y lo creó para que descansáramos y para que reposáramos, para que tuviéramos la perspectiva. Él es Señor del día de reposo, ofreciéndonos verdadero descanso para todos aquellos que se acercan a Él. Mateo 11:28 dice, venid a mí todos los que estéis fatigados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Juan 14:1 dice, no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, de otra manera os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. ¿Sabe? Lo único que usted necesita para el cielo es a Jesús. Es lo único que necesita. Así que, ¿qué voy a escoger? ¿Voy a escoger el legalismo? ¿Voy a escoger el amor y la gracia y la verdad que Jesús me está ofreciendo? ¿Sabe? Lamentablemente y muy
Muchas iglesias se han dividido por asuntos tan insignificantes como eso no es ilícito, eso no es permitido. Y no pueden, por encima de las diferencias, dejar que el amor construya y edifique. Así que, básicamente, eso es lo que el Señor nos habla en esta mañana. Usted sabrá si usted le dedica ese día al Señor. Usted sabrá si usted aparta un día para buscar la perspectiva eterna, para descansar de sus labores, para reposar, para entrar en comunión con Dios, para dejar que Él le ministre. Eso solamente lo sabe usted y Dios. Pero yo le voy a decir algo: no es tarde. No es tarde para que usted descanse. No es tarde para que usted deje que Jesús cambie su corazón, para que cambie su mente, para que lo liberte de su religión y de su tradición. Usted pueda vivir en comunión y vivir la vida del Espíritu. Porque de eso se trata. El cristianismo no es religión, el cristianismo es relación. El cristianismo no es vivir en la ley, el cristianismo es vivir la vida del Espíritu. Amén. Te voy a pedir que cierres sus ojos. Vamos a orar para dar por terminado este estudio. Padre, te damos gracias por tu palabra. Señor, gracias por tu amor, Señor. Gracias porque tenemos estas palabras, Señor. Gracias porque tenemos la palabra, la Biblia. Podemos estudiarla. Podemos recibir, Señor, tu perspectiva y podemos recibir, Señor, la vida del Espíritu a través de una relación contigo, Señor. Señor, yo oro por todos aquellos que nos están escuchando, por los que estamos aquí. Señor, que podamos vivir la vida del Espíritu. Que podamos caminar en el Espíritu, hablar en el Espíritu, pensar en el Espíritu, Señor. Ser guiados por el Espíritu, Señor, para hacer tu perfecta voluntad, Señor. Bendice a tu pueblo, bendice a tu iglesia, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Dios les bendiga. Nos gozamos de que ya comenzamos con los servicios persona aquí, así que recuérdense los domingos a las 3 de la tarde y también nos pueden accesar a través de Facebook, Instagram y YouTube, ¿verdad? Que Dios les bendiga a cada uno, que tengan una hermosa semana, que el Señor los bendiga. Y nos vemos el próximo domingo, si Dios lo permite. Amén.